Agradezco la presencia de todos ustedes y agradezco nos hayan invitado a participar de este foro. Voy a obviar la presentación, nada más a las autoridades que merecen mi respeto, la señora Kenia, Eduardo, que son senadores de la República, la señora Diana, subsecretaria. Todos los demás, dense por saludados por mí. Estimados colegas, amigos, hermanos, sin duda que tratar el tema de la libertad religiosa es tocar un tema apasionante y encantador. Primero, porque nos permite contemplar este don de Dios. La libertad y la libertad religiosa es un don de Dios que hay que agradecer. Pero también este don recibido para la humanidad se convierte en una conquista y una lucha interminable, no por las armas, sino por las convicciones. También este tema me emociona porque nos plantea una tarea permanente. Cuando la sociedad tiene conflictos, cuando la sociedad tiene tendencias que nadie puede parar, es necesario estarse reinventando y reflexionando sobre estos temas que sin duda son permanentes. Yo solo quiero señalar y a lo mejor subrayar lo que ya nos han dicho los señores senadores y la señora Diana. Primero, que la libertad religiosa es un asunto multidimensional, que sobre todo es una respuesta necesaria a las preguntas que cada ser humano tiene. Estamos ante un asunto existencial, no solamente de reacomodo social, sino existencial. Toca lo más profundo de un ser humano. Y también quiero abordar brevemente que la libertad religiosa es un asunto cultural que no puede ser soslayado por ninguna sociedad. El Papa de feliz memoria, Juan Pablo II, dijo que la libertad religiosa es el primero de todos los derechos, y yo lo considero matriz de todos los derechos humanos y de todas las luchas sociales. Por eso, cuando hay conflictos bélicos, cuando hay conflictos sociales, lo primero que se lastima es la libertad religiosa. Y en tercer lugar, subrayar lo que ya dije en el desayuno, que la libertad religiosa es un bien para todos, un bien para la sociedad. Las religiones, las iglesias, no somos un problema, somos siempre coadyuvantes de la sociedad para salir adelante. Por eso abordaré brevemente estas tres ideas tan sencillas. La libertad religiosa es un asunto multidimensional y por eso decimos que no se reduce a la libertad de culto. Su ejercicio requiere el respeto del fuero interno y externo de las personas, así como sus manifestaciones individuales y colectivas, públicas y privadas. Estas dimensiones, a mi modo de ver, incluyen la libertad de conciencia en materia religiosa, la libertad de culto que ya hemos mencionado, la libertad de difusión de los credos, ideas y opiniones religiosas, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o un grupo religioso, el derecho a la educación religiosa de los hijos, en primer lugar, pero también educación religiosa de la sociedad en su conjunto, el derecho a la asociación religiosa y el derecho a la objeción de conciencia. Son muchos los aspectos que entran en juego cuando abordamos el tema de la libertad religiosa
y que muy sabiamente los senadores ya lo señalaron. Como nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad religiosa incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar la religión, la creencia en lo individual y colectivo, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Esta libertad, que ya se expresó como libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, es una implicación necesaria, un requerimiento de la libertad humana y del sentido religioso. Si hay un sentido que toca a todo ser humano, es el sentido religioso. Cuando hay una crisis social, esta se manifiesta sobre todo en la crisis del sentido religioso, porque la religión le da un sentido y un rumbo a la vida. La capacidad de autodeterminación y la tensión estructural de toda la persona hacia el significado último y definitivo para la vida hace de la libertad religiosa un garante de importancia central para todos, ya que custodia el núcleo más profundo y radical de cada ser humano, que es donde se buscan y encuentran las respuestas fundamentales para la vida. La conciencia es, por ello, el núcleo más secreto y sagrario del hombre, el lugar donde se plantean las preguntas y donde también se encuentran las respuestas. Dada la importancia antropológica de todas estas cuestiones, es indispensable que la búsqueda de sus respuestas se realice en un entorno libre de coacción y de violencia de todo tipo. Estados y gobiernos, sociedades y mercados, instituciones formales e informales, actores individuales y comunitarios deben fomentar que las diferentes creencias que fundan el pensar, decir y actuar de las personas sean aceptadas y propuestas solamente por la fuerza de la misma verdad. Porque la libertad religiosa no es solo la libertad frente al Estado, sino de frente a la misma sociedad, incluidos los mercados y los centros financieros. Todos tenemos el derecho a la búsqueda de la verdad que moldea nuestra identidad individual y colectiva, así como nuestras interacciones con los demás, sin más límite los que ya mencionamos. Es aquí donde se juega lo que es más profundamente humano. De esta manera, la libertad religiosa puede verse como un parámetro de los demás derechos fundamentales. Si queremos medir cómo están los derechos humanos en un país, en un grupo social, revisemos primero el parámetro religioso. Si éste indica riesgo, quiere decir que los demás derechos están también en un momento muy vulnerable. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión protege con el mismo alcance e intensidad al creyente y al no creyente, al ateo y al agnóstico, al practicante y al no practicante. La libertad religiosa no prejuzga la verdad o el error en materia religiosa, sino que protege la legítima búsqueda personal en estas materias, aun cuando ésta no tenga una conclusión teísta o asociada con alguna religión en particular. La libertad religiosa se encuentra en el corazón mismo del planteamiento de la modernidad, ya que está relacionada con la pluralidad propia de las sociedades democráticas, lo que nos enfrenta al reto de la inclusión de todos de manera constructiva y sustentable. En este sentido,
la laicidad del Estado es un requerimiento del ejercicio de la libertad religiosa. El Estado no debe preferir determinada religión, creencia o cosmovisión en detrimento de las demás, pero al mismo tiempo debe reconocer sus aportes a la producción de bienes públicos. En una sociedad democrática, laicidad y libertad religiosa son complementarias e igualmente necesarias. En el fondo, la libertad religiosa descansa en la vida de la sociedad civil y en su riqueza cultural. En el corazón de las posibles mejoras en la materia se encuentra el giro social hacia nuevas maneras de participación de actores e instituciones públicas y privadas en las que no solamente se permita, sino de hecho se fomente la participación de lo religioso en los debates públicos sobre asuntos que nos atañen a todos. El tema religioso nunca puede ser excluido de todas las materias sociales que entran siempre en discusión. Actualmente nuestra cultura y prácticas laicistas excluyen muchas creencias por calificarlas de dogmas, cuando la naturaleza propia de las democracias es la inclusión de todos y todas. Esto es particularmente importante dado que cerca de una quinta parte de los mexicanos pertenece o ha pertenecido a una organización religiosa, siendo el tipo de organización de la sociedad civil más abundante en el país. Tanto el gobierno como los mercados y la sociedad organizada deben reconocer el aporte que las distintas iglesias y grupos religiosos hacen al bien común desde la pluralidad propia del entorno actual. En consecuencia, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México debería actualizarse, no solamente a la luz de la nueva redacción del artículo 24 constitucional, sino también en base, como ya lo dijeron los senadores, al principio pro persona incluido en el capítulo primero de la misma Constitución. Sin embargo, como se mencionó, es en el ámbito de la sociedad civil que la libertad religiosa ofrece mayores áreas de oportunidad. Estas se basan en la convicción de que las diferentes iglesias y grupos religiosos hacen un aporte indispensable e insustituible a la vida social del país y a la solución de sus problemáticas. No solamente es un aporte indispensable, sino lo considero insustituible. En tal sentido, este encuentro es relevante para compartir experiencias, problemáticas y posibles soluciones entre los principales actores en la promoción de la libertad religiosa, como somos las iglesias, las asociaciones religiosas, las autoridades públicas, la sociedad en su conjunto, para que todo redunde en beneficio de los hombres y mujeres de nuestros pueblos, del mundo entero, que son los portadores primeros de este derecho humano fundamental. Les agradezco su atención.